Bueno, muy buenas tardes todos. Muy bienvenidos aquí. Me da un gusto verles a todos aquí. Vamos a empezar con unos cantos y si gusten pueden ponerse de pie. Vamos a alabar, vamos a adorar a Dios. El primer canto habla de la libertad que tenemos en Jesús, porque Él nos libró, rompió las cadenas, nos dio vida nueva. Eso tenemos cuando tenemos Jesús en nuestro corazón. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hacia el libre, es libre en verdad. Al que dijo hacia el libre, es libre en verdad. Al que dijo
no siempre somos capaces de entender, de comprender los caminos de Dios, su poder, su voluntad, pero sabemos que Dios mandó a su Hijo a morir en esta tierra, ¿no? Para darnos vida eterna, para que podamos tener salvación. Y ese Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre estaba, siempre es, siempre va a estar, siempre va a ser. Y es pues es nuestro Dios, que tan grande es, ¿no? No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicación. Cristo me dio la salvación, y yo siento en mi corazón, es el que me ha salvado, que desde el cielo Él bajó, y por el pecador murió. Si tú no conoces a quien me ha salvado, Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios por siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios por siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó, y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado.
todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Gracias, pueden sentarse. Buenas tardes. Me da mucho gusto que están acá. Sean todos bienvenidos y me da mucho gusto que vino la mamá de Julián. Yo creo que es su hermanito, ¿verdad? Qué bueno que vino. Y algunos otros también vinieron. Qué bueno que vinieron a apoyar al hermano Julián. Es muy precioso y todos sean bienvenidos aquí en esta tarde. En esta tarde pues nos reunimos para hacer el seguimiento de lo que Jesús ordenó a los discípulos y a todas las iglesias cristianas. Es de hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, Jesús vino a cumplir su tarea aquí en la tierra. Él vino y nació, predicó, hizo milagros, sanó, predicó y hizo sus discípulos. Entonces Jesús, aquí había una parte de su vida, había terminado su tarea, para que Dios lo mandó, lo terminó. Pero al fin fue a la cruz y ahí pagó nuestros pecados para cada uno. Todas las mujeres, para todos los hombres del mundo. Dios puso todo el pecado, toda la carga sobre Jesús. Entonces sabemos ahí cómo estaba sudando sangre, porque todo el pecado del mundo estaba sobre él y lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz, entonces nos trajo la salvación por gracia. En San Juan, capítulo 3, versículo 16, es un versículo muy conocido. Ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué rico versículo. Dios, vamos a verlo un poquito más detalladamente. Dios amó al mundo. ¿A quién amó? A todas las personas de este mundo amó igual. Él me amó a mí tanto que dio su Hijo unigénito. Él amó a cada uno de ustedes, lo ama.
aunque lo creamos o no lo creamos, Él les ama, Él ama a cada uno. Entonces, por eso mandó a su Hijo unigénito, el único hijo que tuvo, mandó a esa tierra terrible, lo persiguieron y muchas cosas, y al último murió en la cruz, pero eso era el plan de Dios, que iba a mandar su Hijo por amor hacia nosotros. Entonces, hay una cosa que nosotros debemos hacer. Aquí hay una tarea para cada uno personalmente en este versículo. Y esto lo ha aceptado el hermano Julián, creer. Aquí dice, mandó a su Hijo al mundo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es increíble, creer y estamos perdonados. Creer que Jesús vino a eso para pagar mis pecados, una mirada de fe a la cruz es suficiente para tener la salvación por medio de Jesús. Creer, así lo menciona en San Juan capítulo 3, 16. Creer para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios hizo todo lo que Él pudo hacer. Ya no puede mostrarnos mejor amor que de lo que Él mostró. Mandó a su Hijo y lo crucificaron, puso el pecado a su Hijo, mi pecado sobre Él, tanto nos amó. Y ahorita una tarea para nosotros es creer que Él vino también para mí, personalmente para mí. Esto era la tarea principalmente de la vida de Jesús de venir a este mundo. Escuchamos bien, la salvación eterna para todos el que crea. Pero también, entonces como ya dije, que acá hay una tarea para nosotros, para cada uno de los que han creído, también les dio el poder de hacer hijos de Dios. Es un creer, no nomás acá de la parte de arriba de nuestro cerebro. Ese creer cambia toda la actitud de la persona. Una persona que entrega su vida a Cristo y que crea en Él, es un cambio de actitud. Ya no vive como vivía antes. Es un cambio de actitud. Ese creer en Él, ese cambia. Da el poder de cambiar. Pudiéramos decir, es una nueva persona. Está nacido de nuevo. Al creer y reconocer que mis pecados están perdonados por medio de Jesucristo, eso hace que la persona cambie y sea una persona nueva, diferente a la de ese mundo. Entonces es el nuevo nacimiento. Yo a veces digo, cuando la gente me pregunta, ¿cómo estás? Yo le digo, pues feliz de haber nacido 2 veces. La primera vez nací por mi mamá y la segunda vez por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Entonces tengo 2 nacimientos. Eso pasa cuando creemos, Dios nos da el poder de cambiar. Es el cambio de actitud, el cambio de pensar. Y muchos cambios hay en la vida para seguir al Señor Jesucristo. Entonces aquí la tarea de Dios era mandar su Hijo. Nuestra tarea es creer. Entonces cuando Jesús murió y resucitó, entonces ¿qué hicieron los discípulos? Ya Jesús se había muerto y se iba a ir al cielo. Pero cuando Él murió, resucitó y vino a visitar los discípulos cuando estaban juntos. Entonces allí le dio una tarea también. Le dio una tarea a los discípulos y a la iglesia. Y eso es ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Vamos a leer unos versículos. Aquí estaban cuando Jesús resucitó de la cruz en San Mateo 28 del versículo 16. Aquí Jesús resucitó y vino así a donde estaban los discípulos. Entonces voy a leer acá a lo que vino Jesús una vez más con sus discípulos. Había resucitado y vino a visitar
a los discípulos acá personalmente todavía en el versículo 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y los habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Tiene poder, el Cristo tiene el poder de perdonarnos, tiene el poder también cuando hay persecución, estar con las personas que están siendo perseguidos. Y luego dice el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús vino a dar una tarea a la iglesia. No nomás vino a salvarlo, pero también le dio una tarea. Y esa tarea todavía sigue. Todavía sigue esa tarea. Entonces, acá dice también una cosa muy importante, hacer discípulos. Es lo primero, hacer discípulos, hacer que la gente conozcan a Jesús, platicarles, predicarles que conozcan a Jesús. Y enseguida, bautizarlos. No al revés. Primero viene el discipulado, hay que disciplinarlo para que conozcan a Jesús. Es lo que hemos hecho durante algunas semanas con el hermano Julián. Y ya había conocido, ya había decidido de seguir a Cristo. Pero hemos estado enseñándole acerca del nuevo nacimiento. Y luego dice enseguida y bautizar. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para eso estamos acá ahorita. Porque ya creyó, él ya aceptó la salvación por medio de Jesucristo. Ahora es una tarea para la iglesia bautizarlo. Entonces Cristo vino a dejar esta tarea. Tal vez el Evangelio ha llegado a todas las naciones del mundo. Yo creo que todavía faltan. Pero mi esposa y yo tenemos unos amigos que están ya de 20 años, más o menos 20 años, en una parte en África, en una aldea que se llama Burkina Faso, si lo recuerdo bien. Ahí hay un tribu bien grande, un idioma desconocida. Ya tienen 20 años viviendo ahí con ellos para escuchar cómo dicen las cosas y escribir la Biblia en el dialecto de ellos. Ya tienen 20 años trabajando para que a esas gentes en África le llegue la palabra también. Entonces, es la misión que Jesús le dio todavía no ha estado cumplido, pero hay muchos que están haciendo todavía en el dialecto, están escribiendo la palabra de Dios en un dialecto para que la gente entienda. Yo tengo entendido acá los indígenas en el estado de Chihuahua, hay algunos idiomas. Y quién sabe si ya entienden bien la palabra de Dios para poder decir yo creo en Jesús. Entonces la tarea sigue. Jesús aquí dijo, vayan ya discípulos a todas las naciones y a todo lenguaje. Entonces todavía están haciendo eso. Y luego bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el disciplinarlos es primero. Y luego el segundo, el bautismo. En el nombre del Padre, Dios Padre, de Jesús, el Salvador, Espíritu Santo, el que nos muestra y nos guía en nuestras vidas. En esos nombres hay que bautizarlos. Entonces, vamos a ver un bautismo. Aquí Jesús le dio la tarea. Entonces vamos a ver un bautismo que hubo en Hechos 2. Ahorita estaba yo un poquito adelantado. Aquí habían gentes en Jerusalén en aquel día cuando Jesús ya había resucitado, ya se había ido al cielo, llegó el Espíritu Santo y Pedro, el que estaba tembloso, yéndose, escondiéndose, negando a Jesús, recibió el Espíritu Santo y le dio poder para él poder predicar. Y
Y en ese tiempo, cuando llegó el Espíritu Santo y Pedro se puso a predicar, había mucha gente ahí donde él predicaba. Dice que habían ahí en Hechos capítulo 2, versículos 9 y 10, pueden leerlo. Habían judíos, habían egipcios, habían gente de Asia, habían gente de África, de Arabia y de muchas partes más. Allí estaban escuchando la palabra de Dios cuando Pedro predicó la primera vez. Y luego cuando él predicó Jesús, y luego que Cristo murió por todos y que vino a salvarlos, entonces la gente pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si nosotros hemos crucificado a Jesús, ¿qué hacemos? Y luego Pedro en el versículo 38, Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibéis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros y para la promesa y para vosotros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Y con muchas otras palabras testificó y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bonito. El primer bautismo de las iglesias cristianas se bautizaron 3,000 personas. Eran judíos, eran de Egipto, eran de Asia, África, Arabia y de muchas partes más. Prediquen a todas las naciones. Por eso todavía está la misión grande. No podemos decir, no, pues yo creo ya el evangelio, yo ya no tengo nada que hacer. Hay todavía cosas que hacer. Gracias a Dios. Entonces aquí primeramente era, ¿qué estaba él pidiendo de la gente? Arrepiéntense. Un cambio de actitud. Crean en él. Dejan la vida antigua, como dijo el pastor esta mañana también. Dejan la vida antigua, la mala, y síguele a Cristo. Eso es un arrepentimiento. Un cambio de actitud. Es el arrepentimiento. Es primero el arrepentimiento y luego el bautismo. El bautismo para el perdón de los pecados, dice acá. Esa es una muestra, ese cambio de actitud es una muestra de que hemos sido limpios por dentro. Y ahorita el bautismo con agua o en agua, ese es un símbolo de que ya lo que vivía antes, ya fui muerto al pecado viejo. Voy a levantarme como persona nueva. Ese es un ejemplo de agua. Entonces es muy bonito el bautismo para la gente que han aceptado al Señor. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda de lo que la palabra dice. Nos consuela cuando falta consuelo. A veces pasan cosas terribles en las familias, en nuestras casas, y necesitamos al Espíritu Santo que nos consuela, que nos ayuda a sobrevivir esas cosas pesadas. Y también nos enseña cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a enseñar lo que el Padre quiere que nos enseñe. Y eso hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Primeramente escucharon la palabra de Dios y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dicen, arrepiéntense, crean. Y luego, ¿qué más pasó? Se bautizaron 3,000 personas en esta ocasión. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 16. En Hechos 16, ahí tenemos ahí está Felipe, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era uno que llegó después, él conocía la vida de Jesús, pero todavía era enemigo de Jesús, pero cuando él se arrepintió, empezó a predicar a los gentiles y a donde quiera que él iba. Entonces aquí estaba predicando en Efesios, en otra parte, pero era Pablo el que estaba predicando acá en Hechos capítulo 16,
versículos 14 y 15. Era una mujer llamada Lidia. Vamos a ver qué pasó con esa mujer Lidia. Era una sola persona en esta vez. Entonces Pablo había estado predicando del Evangelio, de las cosas de Cristo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. El Señor Dios el Espíritu Santo estaba allí para que ella de repente puso atención a lo que Pablo estaba haciendo. Entonces ella escuchó la palabra, y ¿qué pasó enseguida? Se bautizó. Ya cuando ella conoció bien la palabra de Dios, había recibido a Cristo. Entonces el versículo 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y poseed, y nos obligó a quedarnos. Entonces aquí había una mujer, Lidia. ¿Qué hizo? Creó y fue bautizada. El creer en Cristo no es obligatorio. Un papá o una mamá de la familia no puede obligar a un hijo: ahora sí bautízase. Y si bautiza nomás para favorear a los papás o para casarse. Es una costumbre algo fea en muchos campos menonitas, donde se bautizan nomás porque los padres quieren que sea bautizado antes de casarse. Encuentran primero una novia y luego se bautizan y luego se casan. Ese bautismo es libre y es de corazón, es personal. Eso es una cosa que Dios nos ha dado si creemos. Entonces aquí también vemos, escuchó ella y luego fue bautizada. No fue por otra razón. Ella creyó, reconoció sus pecados, supo que Jesús los pagó, le amaba tanto, y luego dice: yo creo eso, yo me voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces acá era otro ejemplo. Otro ejemplo más que vamos a ver, y vamos a continuar con el bautismo, lo encontramos en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Aquí está predicando Felipe. Aquí es donde está Felipe. Y lo que pasó aquí, Felipe era apóstol también. Y él estaba orando, y de repente el Espíritu le lleva a una calle que dice que es de Jerusalén a Garza, donde hoy en día hay muchas balas, muchos, ¿cómo se llaman? Esas bombas están tirando ahí. Allí mero estaba Felipe. Cuando pasaba un carro de mula o caballo, un tronco a caballo con un señor sentado arriba, yo creo que eran varios, pero cuando Felipe oyó ese carro pasar, estaba escuchando que ese hombre que venía en el carro estaba leyendo Isaías. Y luego se arrima Felipe y escucha que está leyendo el libro de Isaías. Y se arrima Felipe poquito y le pregunta: oye, señor, era un tesorero, era un hombre de alta función de la reina de Etiopía. Se arrima Felipe y dice: ¿sí entiende lo que está leyendo? No, dice: no entiendo. Aquí estoy leyendo de la muerte de una persona que da su vida libertadmente. Era una profecía desde 700 años antes de Cristo. No entiendo. Se arrima a Felipe y luego dice: pásele al carro. Y Felipe subió al carro, se sentó en un lado, y así se caminaban porque iba de regreso a su país, ese tesorero. Y luego Felipe le empieza a explicar Isaías, que es una profecía del Mesías, y que ya había venido y se había muerto, exactamente como lo había profetizado Isaías. Y muchas cosas más dijo Felipe a este tesorero de alto funcionario de la reina de Etiopía. Entonces, cuando escuchó eso, entonces Felipe le dijo eso. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando
desde esta escritura y anunció el evangelio de Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el tesorero: aquí hay agua, ¿quién pida que yo me sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió el tesorero del reino Etiopía, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el tesorero, y le bautizó. ¿Qué pasó aquí? Escuchó la palabra, entendió la palabra, lo estaba leyendo y no entendió. Tal vez alguien de ustedes así también puede leer la Biblia, pero no le entiendo. Tiene alguien que explicarle. Aquí eso pasó con Felipe, le explicó bien lo que estaba leyendo y dijo, ¿qué impida para que yo me bautizo? Entonces había una tarea. Fíjense bien lo que Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces respondió: sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces los dos bajaron al agua y el tesorero fue bautizado. Una vez más escuchó la palabra, reconoció a Cristo, reconoció el evangelio. En continuación creyó y se fue bautizado. Yo creo que Jesucristo es Hijo de Dios y lo bautizaron. Entonces el hermano Julián también ha escuchado la palabra de Dios, ha estado acá con nosotros escuchando la palabra de Dios por algunos meses, casi a lo mejor tal vez un año ya, y en otras partes donde ha escuchado también la palabra de Dios. Y él escuchó, él cree. ¿Y ahora qué hacemos? Dice la palabra: bautízanlos todas las naciones, hagan los discípulos, bautízanlos. Entonces ahorita vamos a dar la oportunidad al hermano Julián para que dé un testimonio breve o tan largo como le quieras dar. Por favor, pásale, aquí voy a estar contigo. Este día especial, gracias. Bueno, siempre en toda mi vida me han enseñado la palabra de Dios, pero en sí nunca le entendí el significado, nunca. Pero cuando yo significaba más que la familia entre unida está, ahí está Dios, ahí está presente, porque nos permite unirnos, pero no es así. Cuando yo me fui a Torreón, mi familia se empezó a separar. Unos se fueron para un lado, otros fallecieron. Y yo presenciaba que el cariño era lo que Dios nos daba de regalo al estar todos unidos. Ese detalle tan pequeño fue cuando estaba en Torreón y empecé a pensar: ¿cuál es eso? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cuál es la salvación? Y allá en Torreón, como hay muchas tentaciones donde puedes caer fácilmente, es cuando piensas en qué en verdad es lo que tú crees. Hay personas que llegan en la vida y te enseñan caminos buenos, hay personas malas que llegan y te enseñan caminos malos, y es cuando caes en una tentación y vuelves a levantarte y vuelves a caer, porque siempre va a ser así. Pero hay que estar con fe, con una mirada de fe, que siempre serás salvado, y es cuando Dios te da la mano para que te sientas a gusto y te permita estar otra vez con vida. Y ahora les quiero compartir unos versos que a mí me han llegado en el corazón y me han caminado un camino bueno hacia Dios. Salmo 27:1: Jehová es la luz de mi salvación, ¿a quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Y San Marcos 9:23: y Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y así es. Si crees en algo,
y crees y tienes fe en Dios, lo es posible. Amén. Gracias, hermano. Entonces acá en el micro, bueno, a la voz voy a hablar suficiente. Aquí le voy a hacer unas preguntas. ¿Crees tú que Jesucristo es el Salvador y que la Biblia es la palabra de Dios y que la salvación es solamente a través del Señor Jesucristo? Sí, creo. Salvación personal. ¿Te has arrepentido de todos tus pecados y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, tu Señor y Salvador, y estás dispuesta a seguirle así como nos enseña la Escritura? Sí. Declaración de fe. ¿Estás de acuerdo con la declaración de la fe de esta iglesia y tu compromiso para apoyar en la iglesia con tus oraciones, ofrendas, servicios, como Dios te da las oportunidades? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Tienes tú el deseo de ser bautizado bajo estas tus declaraciones de que ser recibido como miembro de esta iglesia? Sí lo sé, sí lo deseo. Bueno, entonces han escuchado su testimonio, ha escuchado que sí tiene el deseo y que ha arrepentido y ha declarado su fe. Entonces, no impide nada de que no sea bautizado. Entonces pueden pasar, vamos a pasar afuera. Acá está el tinaco hacia la mano izquierda, y van a ir los pastores, va a ir el pastor Norman, bueno, todos van a salir, pero el pastor Norman y el compastor Benny van a estar sirviendo ahí en el bautismo. Entonces yo creo la mamá le van a dar una toalla para que le dé la vuelta cuando sale. Mi esposa le va a dar la toalla. Bueno, entonces estamos por lo pronto despedidos de aquí. Vamos al bautismo allá afuera. Hermano, vamos al bautismo. Hay agua. Sobre la confesión y el arrepentimiento de sus pecados y sobre tu fe en el Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenido a la iglesia de Hillside Gospel Church. Dios te bendiga y sigue bendiciendo. Saya Toncha.